Hoy vas a ver por qué consumir avena a diario o frecuentemente es una grandísima opción. Te explicaré qué compuestos diferencian a la avena de otros cereales menos interesantes, cómo la avena puede prevenir muchas enfermedades debido a sus propiedades y qué molécula estrella es la responsable de la mayoría de beneficios. El mundo de los cereales es muy amplio. Los más consumidos en el mundo son el arroz blanco, el trigo y el maíz. Pero hay otros cereales y pseudocereales como la avena, la quinoa, el amaranto, cuyos beneficios se adaptan mucho más a las necesidades modernas. Nuestra dieta occidental es rica en energía y pobre en nutrientes. Nuestro estilo de vida sedentario facilita diferentes enfermedades crónicas. Entonces, el alimento perfecto para la época en la que nos toca vivir deberá ser rico en nutrientes, con un contenido energético moderado a lo sumo, saciante y a poder ser que contengan moléculas capaces de prevenir enfermedades. Y sorpresa, la avena cumple con todos esos requisitos, como vamos a ver en el vídeo de hoy. Su nombre técnico es Avena sativa y es una planta que pertenece a la familia Poaceae. Se trata de un cultivo que crece en condiciones húmedas y que está disponible en diferentes variedades. Hay avena negra, roja, amarilla, blanca. Como curiosidad, es el sexto cereal más producido a nivel mundial. Pero, ¿qué beneficios avalados por la literatura científica nos puede ofrecer la avena y sus componentes? Primero, vamos a hablar, no sé si lo veis, de antioxidantes, de la capacidad antioxidante de la avena. La avena contiene un cóctel importante de fitoquímicos que realmente son defensas químicas que las plantas tienen, pero que en nuestras células actúan como antioxidantes. Como las plantas no tienen ni dientes ni garras, se tienen que defender de algún modo. Y muchas veces estos compuestos son sus defensas. Entre los más interesantes están unos compuestos que se llaman avenantramidas, que son alcaloides que están únicamente presentes en la avena. Estos evitan que las células del sistema inmunológico se peguen a la pared de tus arterias, causando una placa de grasa. Ya sabes que la enfermedad cardiovascular se produce por el deterioro progresivo de las diferentes arterias en tu organismo, y esto se manifiesta como disfunción eréctil, como enfermedad vascular periférica en las piernas que te impide caminar, o como un infarto en el corazón, o incluso un ictus en el cerebro. Las avenantramidas también han demostrado actividad anticancerígena al modular la proliferación de tus células, la angiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos y la apoptosis o muerte celular programada. Pero por supuesto, las avenantramidas no están solas. Hay otros antioxidantes de los que hemos hablado en otros vídeos dedicados a otros alimentos, como la vitamina E, también potente antioxidante, los carotenoides, que estaban presentes en zanahoria, en tomate, en algas, las antocianinas, que eran parte también de los arándanos, o los lignanos, que estaban en las semillas de lino. Y ahora vamos a hablar del segundo punto que te quiero mencionar, y es el increíble valor nutricional de la avena. La avena es bastante diferente a otros cereales en términos nutricionales. Tiene un contenido en grasa, fibra y proteína más elevado que el resto de cereales y por lo tanto un contenido en almidón, en carbohidratos, más bajito, más reducido. Como bien sabes, si ves los vídeos, la proteína, la grasa y la fibra son los elementos de la dieta más saciantes, además de tener muchos otros beneficios, pero son los más saciantes. Es por ello que desayunar avena te va a mantener saciado toda la mañana, y si además juntas la avena con otro alimento saciante como el huevo, pues mucho mejor. El contenido en proteína de la avena respecto a otros cereales no solo es mayor, sino que esa proteína es de mejor calidad. ¿Por qué? Por tener más cantidad de aminoácidos esenciales. Un ejemplo de este tipo de aminoácidos es la lisina. Normalmente, el contenido en lisina, un aminoácido esencial como digo, es inversamente proporcional al contenido en proteína. Es decir, a más proteína, menos lisina y viceversa. Pero esto no ocurre en la avena, que tiene una gran cantidad de lisina, pero también una gran cantidad de proteína. Recuerda que la proteína de un alimento será de mejor calidad en la medida que tenga más cantidad de aminoácidos esenciales, una proporción más equilibrada de los mismos y además que la digestibilidad de los mismos sea elevada. Esto también convierte a la avena en un cereal muy apropiado en el mundo del fitness y especialmente si tu objetivo es construir músculo. Un desayuno ideal antes de ir a entrenar, por ejemplo, son las tortitas de avena y huevo.
En cuanto a su contenido en grasa, hemos dicho que la avena tiene más grasa que otros cereales, pero gran parte de esa grasa es grasa buena. El 80% de los ácidos grasos de la avena son insaturados, ácido oleico, ácido linoleico, ácido linolénico, que se relacionan, entre otras cosas, con la prevención de demencia y una alta capacidad antioxidante. Y ahora presta atención, porque te quiero hablar de un detalle que quizás has pasado por alto: la posibilidad de germinar la avena. La germinación es el proceso por el cual la semilla absorbe agua y humedad y genera varios procesos metabólicos que dan lugar a raíces y tallos. Pero la cosa no queda ahí. Esto que acabo de explicar activa la expresión de genes que expresan enzimas y generan otros nutrientes como aminoácidos, ácidos grasos o vitaminas, y por lo tanto el germinado incrementa el valor nutricional de la avena. Estamos hablando de valor nutricional. Y también de otros cereales, de otras legumbres y de otras semillas. El proceso de germinado también mejora la facilidad de absorción de los carbohidratos y otros nutrientes. Y por si fuera poco, reduce el contenido en antinutrientes. Ahora hablemos de la molécula estrella en la avena, aquella que le confiere la mayoría de beneficios. Esa molécula estrella es el beta-glucano. El beta-glucano es un tipo de fibra soluble que al entrar en contacto con el agua forma una capa de gel debido a que tiene una alta viscosidad. Esto produce varios efectos en tu tubo digestivo y en tu organismo que son muy beneficiosos. El primero es que al absorber agua aumenta mucho su volumen y eso genera saciedad ya que ocupa espacio. En el tubo digestivo tenemos mecanorreceptores que mandan señales de saciedad al cerebro cuando las paredes del mismo se distienden. El segundo es que enlentece la velocidad de absorción de los carbohidratos, reduciendo el índice glucémico de muchos alimentos. Esto es muy interesante en personas con resistencia a la insulina o diabetes. Tercero, mejora el tránsito gastrointestinal y la regularidad intestinal. Pero no solo eso, también pasa una cosa muy interesante, y es que disminuye el tiempo de tránsito. ¿Qué pasa? Pues que esto hace que sustancias potencialmente cancerígenas estén menos tiempo en contacto con las células de la mucosa digestiva, minimizando así la posibilidad de que generen un problema. Pero claro, también disminuye la oportunidad de absorción de proteínas, grasas y glucosa, lo que se piensa es la razón por la que la avena se relaciona casi siempre con un menor peso y con más pérdida de grasa. Cuarto punto del beta-glucano: disminuye el colesterol LDL y eleva el HDL. Y esto lo consigue parcialmente porque tu cuerpo tiene que producir más bilis, más ácidos biliares, cuando consumes avena, y la bilis se forma a partir de colesterol, por lo tanto quedaría menos colesterol disponible en la sangre. Y quinto, tiene el beta-glucano una función también inmunoreguladora, reguladora del sistema inmunológico, al incrementar los linfocitos T, las células NK y el número de anticuerpos. Esto se traduce en efectos antibacterianos y antifúngicos, pero también anticancerígenos. En resumen, una miríada de beneficios que podéis ver resumidos en esta diapositiva que nos facilita este estudio. Y ahora vamos a ver varios beneficios metabólicos respecto a obesidad, diabetes e hipertensión. Por ejemplo, cuando la avena y sus componentes llegan al lugar donde se encuentran la mayoría de bacterias en tu tubo digestivo, estas fermentan esos componentes generando compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta tienen actividad contra algunos tipos de cáncer, pero sobre todo tienen beneficios metabólicos, mejorando la sensibilidad a la insulina. Respecto a la presión arterial, la hipertensión, ya sabéis que es un problema de unas dimensiones enormes, algunas moléculas presentes en la avena pueden reducir la presión arterial sistólica e inhibir una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que se encarga de generar la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Esta enzima, por ejemplo, es el objetivo de los fármacos conocidos como IECAs, enalapril, ramipril y muchos priles, siempre terminan en pril. Y ya cerrando el vídeo, chicos, hemos visto diferentes beneficios de la avena debido a ser un cultivo peculiar, que se diferencia de otros cereales, nutricionalmente más valioso y con moléculas funcionales como el beta-glucano, que, habéis visto, tiene muchísimo interés en tu salud. Por ello, consumirla de forma regular o diaria, pues puede ser una gran opción. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo, nos vemos pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.